Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para repasar los temas para el examen de admisión a área de la salud. El día de hoy vamos a repasar genética, los puntos más relevantes de este tema. Así pues, primero hay que mencionar que la genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar los mecanismos de herencia entre individuos de una misma especie, punto. Y esto va desde las características físicas observables hasta mutaciones en genes específicos. Para hablar de genética es imprescindible que hablemos de Mendel, ya que el estudio de la genética ha sido un proceso largo, el cual se inició en el siglo XVIII con las aportaciones de Gregorio Mendel, considerado el padre de la genética, ya que sin tener conocimiento de los conceptos actuales de cromosomas, ADN o genes, logró establecer la base para entender cómo los genes son heredados. Para poder comprender las aportaciones de Mendel es importante primero que definamos algunos conceptos que se utilizan en el estudio de la genética y la herencia. En primer lugar tenemos el gen, el cual es la unidad básica que codifica información genética. Y en esta imagen vemos un gen. Luego tenemos el siguiente término, cromosoma, el cual es una estructura que está formada por varios genes. Es decir, que un conjunto de genes constituyen un cromosoma, como se observa en esta imagen. Luego tenemos el siguiente término, alelo, y este representa cada una de las formas que puede adquirir un mismo gen y se manifiestan alteraciones específicas de dicho gen. Por ejemplo, el color de los ojos o el color del cabello. Y en esta imagen vemos un par de alelos en este cromosoma. Luego tenemos los siguientes dos términos. Genotipo, el cual se refiere a la información genética que presenta un individuo, y el fenotipo a todas las características observables y medibles del individuo. Es decir, el genotipo no se ve, pero el fenotipo sí. Por ejemplo, cuando una persona tiene ojos de color azul o verde. El siguiente término es homocigoto, que se refiere a un individuo que presenta alelos iguales en su genotipo para un gen específico. Y aquí en los extremos vemos un cromosoma homocigoto. Y el siguiente término, heterocigoto, el cual se refiere a un individuo que presenta distintos alelos en su genotipo para un gen en específico. Y aquí al centro vemos cromosomas heterocigotos. Ahora, continuando con Mendel, él estableció sus principios de herencia al hacer experimentos cruzando vaina de chícharos que presentaban características fácilmente diferenciables tales como color y textura. Para simplificar sus observaciones, veamos el ejemplo de la característica del color. Podemos establecer que el gen del color del chícharo está codificado en alelos que manifiestan color amarillo y alelos que manifiestan el color verde. Utilizando los cuadros de Punnett, los cuales manifiestan de forma gráfica las combinaciones posibles de alelos en una cruza de individuos, obtenemos que al cruzar especies de chícharos existe una probabilidad de 25% de obtener dos alelos amarillos, 50% combinados y 25% alelos verdes. Sin embargo, Mendel se dio cuenta que al cruzar chícharos híbridos, es decir, que tenían alelos combinados, los resultados que se observaban eran de 75% chícharos amarillos y 25% chícharos verdes. Además, los experimentos de Mendel también lo llevaron a la conclusión de que los alelos se combinaban de forma independiente, ya que cada progenitor aporta un alelo en el que se combinará con el alelo de otro progenitor para generar el genotipo resultante. Así pues, las aportaciones de Mendel sentaron las bases de la teoría cromosómica moderna, ya que los científicos del siglo XIX, que estudiaban procesos meióticos y la estructura de cromosomas, se dieron cuenta que muchos de los postulados de Mendel encajaban perfectamente en sus observaciones. Estas observaciones incluyen las siguientes semejanzas. Número 1. Los cromosomas están en pares y los factores de Mendel están en pares. Número 2. Los cromosomas se separan en la meiosis y los factores de Mendel se separaban en la formación de gametos. Y número 3. Los pares de cromosomas se reparten de forma independiente y los factores de Mendel también. Luego, para que una característica dominante se manifieste, solo se requiere un alelo dominante en el genotipo de un gen, mientras que para una característica recesiva se manifieste, se requiere que los dos alelos de un gen sean recesivos. Ahora, pasemos a hablar de la herencia ligada al sexo. Pues bien, cada individuo tiene 23 pares de cromosomas.
lo cual observamos en este cariotipo humano. Sin embargo, es importante mencionar que 22 pares se denominan autosomas y el par restante se denomina cromosoma sexual, ya que se encarga de determinar el sexo del individuo. Y aquí lo vemos en la imagen, del 1 al 22 son autosomas y el 23º es el cromosoma sexual. Y aquí vemos que el cromosoma sexual en las mujeres se conoce como cromosoma XX y en los hombres se conoce como cromosoma XY. Ahora pasemos a las mutaciones, que son alteraciones en los genes. La presencia de este fenómeno genera mayor variabilidad genética, ya que permite la transcripción de distintos aminoácidos y por lo tanto la producción de distintas proteínas. Pero es posible que alguna mutación tenga efectos adversos para el individuo. Existen dos tipos de mutaciones, las generales y las cromosómicas. Las mutaciones generales son las siguientes. Número 1, espontáneas, las cuales se dan sin causa específica. Número 2, las puntuales, las que suceden cuando se sustituye una base nitrogenada por otra en los procesos de transcripción y o traducción. Número 3, las inducidas. Estas ocurren gracias a un agente externo de forma deliberada. Número 4, las letales, las que son capaces de causar la muerte. Y número 5, las silenciosas. Estas mutaciones pasan desapercibidas, es decir, no causan sustituciones de aminoácidos. Ahora pasemos con las mutaciones cromosómicas. En primer lugar tenemos dirección o supresión, que es cuando se pierde una parte entera del cromosoma, como se observa en esta imagen. En segundo lugar tenemos a la translocación, que es la unión de una parte de un cromosoma con otro cromosoma no homólogo, como se ve en este ejemplo. Número 3 tenemos la duplicación, que es la unión de una parte de un cromosoma con su cromosoma homólogo, tal como se observa en esta parte. Número 4, la inversión. ¿Qué sucede cuando se rompe una parte de un cromosoma, se invierte y se vuelve a unir a la zona de donde se desprendió, como lo vemos en esta imagen? Y finalmente la inserción, que es la adición de uno o más pares de bases de nucleótidos en una secuencia de ADN, como se observa aquí. Luego tenemos que algunos ejemplos de los trastornos que se llegan a manifestar por mutaciones cromosómicas son el síndrome de Down y el síndrome de Turner, por mencionar algunos. Todo este conocimiento de la estructura, funcionamiento y mutaciones de la información genética han dado paso a la ingeniería genética, que es la forma en la que los científicos de la actualidad manipulan la información genética de un individuo para identificar, diagnosticar, tratar y manipular ciertas enfermedades y manifestaciones genéticas. Y la ingeniería genética como tal es un proceso de manipulación de los genes dentro de un organismo usando distintos tipos de biotecnología para alternar su composición genética. Por ejemplo, de forma tradicional, mediante el control de la reproducción, los seres humanos han modificado los genomas. Además, dentro de las aplicaciones de la ingeniería genética tenemos las pruebas de paternidad, la clonación de organismos, la terapia genética y los organismos transgénicos. Y bueno, hasta aquí este video de genética. En el siguiente hablaremos de las teorías del origen de la vida.